En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Ahora estamos con Lucas Gersi. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y encantado de poder estar contigo en el programa. Feliz de estar acá. No, nosotros encantados. Lucas, la semana pasada se quedaron algunos puntos que me gustaría comentar contigo. Lo primero es que nos cuentes cómo va tu campaña y tu recolección de firmas de no a la Asamblea Constituyente, cuál es el estado, cuánto te falta para acabar y que nos vuelvas a explicar en qué consiste. Bueno, a ver, estimado Santiago, el trabajo que nosotros hemos realizado es un trabajo de muy largo aliento. Hemos recolectado más de 1 millón de firmas en todo el Perú, ¿no es cierto? Y es un trabajo que todavía nosotros lo venimos continuando. El objetivo que tenemos nosotros no es recolectar una cantidad X de firmas y luego suspender la campaña. Ese no es el objetivo. La izquierda lleva trabajando muchos años promoviendo la Asamblea Constituyente y nosotros queremos trabajar todo el tiempo que sea posible promoviendo las ideas contrarias, que no son las ideas de decirle no a ningún tipo de cambio, sino más bien las ideas del cambio gradual, del respeto por las instituciones, de no a la utopía, de no a los cambios con poder absoluto como una Asamblea Constituyente. Entonces el objetivo no es hacer cualquier cosa y suspender la campaña lo antes posible. El objetivo es hacer una campaña sostenida para triunfar en contra de la izquierda radical en la lucha de las ideas. Y el día que el gobierno presente nuevamente un proyecto de Asamblea Constituyente, ese día, como contragolpe, como contraataque, presentaremos las firmas. Pero las firmas no se van a presentar antes, porque si nosotros las presentamos antes de tiempo, nosotros podríamos gatillar un referéndum sobre el tema de la Asamblea Constituyente, y eso no es tampoco lo que se busca, ¿no es cierto? Por supuesto. Son un arma de contraataque y una razón para viajar por el país hablando de la importancia de defender la institucionalidad y de defender el Estado de Derecho. Perfecto, Lucas. ¿Y podrías desarrollarnos aquí cuáles son estas ideas contrarias a la izquierda radical? ¿Cuáles son sus bases? ¿Qué es lo que quiere para la sociedad en última instancia también? Correcto. A ver, el tema principal consiste en que para lograr un cambio deseable para el país, no tiene que haber una asamblea constituyente, porque una asamblea constituyente, por definición, tiene un poder absoluto. La asamblea constituyente puede establecer la reelección presidencial indefinida, puede limitar los derechos fundamentales, incluyendo el derecho fundamental a la libertad de prensa, y nadie la puede corregir. La asamblea constituyente, como tiene el poder absoluto, está por encima de todos los poderes del Estado. Si el Congreso hace algo, la Asamblea Constituyente lo puede deshacer. Si el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional hacen algo, la Asamblea Constituyente lo puede deshacer. Entonces, cuando este gobierno pide Asamblea Constituyente, lo que pide es que se le entregue un espacio de poder absoluto. Y eso puede ser pernicioso para nuestra democracia, porque nunca nada bueno sale del poder absoluto. Yo creo también, Santiago, ojo, que hay muchísimas reformas que el Perú sí requiere, incluyendo reformas constitucionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Perú los recursos naturales no deberían ser monopolio del Estado. Quien encuentra oro, petróleo en su terreno debería tener propiedad sobre esos recursos, de tal forma que decide si se explotan o no se explotan, y no se queda solo con una consulta previa o teniendo que aceptar que esos recursos sean concesionados a una empresa extranjera. Tiene que haber una reforma política, tienen que haber cambios en el sistema electoral. El Perú requiere un montón de reformas a la Constitución, pero deben ser reformas parciales y no a través de la Asamblea Constituyente. Perfecto. Y Lucas, para hablar del tema,
me gustaría entrar en ese tema, el de la propiedad del subsuelo. Correcto. ¿Hasta qué punto, o sea, en qué sentido beneficiaría esto al sistema o al Estado en sí, ¿no? Es Ujú. evidente que la persona que tiene propiedad sobre el subsuelo y se encuentran, no sé, minerales, petróleo, etcétera, de un día a otro su propiedad se multiplica en un precio muy alto, pero ¿por qué hay una reticencia, digamos, de la sociedad de minería o incluso de los mismos políticos de que esto se lleve a cambio? ¿Cuál es el problema o qué sería en esa política pública, cuáles serían los pros y cuáles serían los contras? A ver, el problema de la situación actual, estimado Santiago, es que actualmente existe un incentivo a que la gente explote los recursos naturales de manera informal o ilegal, ¿no es cierto? Si es que los recursos naturales son del Estado y el Estado se los puede entregar a un tercero y el dueño de la tierra no tiene ningún derecho sobre ellos, entonces el incentivo no es a hacer las cosas por la vía legal, sino el incentivo es a esconder la existencia del recurso y extraerlo de manera informal. Entonces, la destrucción de la Amazonía, de la naturaleza, del medio ambiente, es consecuencia de la falta de asignación de derechos de propiedad sobre los recursos naturales. Otro problema, y es un problema legítimo, es que el sistema actual genera una bifurcación. Hay derechos de propiedad y luego hay derechos de propiedad sobre recursos naturales, que son básicamente las concesiones. Entonces hay una duplicidad. Yo he visto casos en el Tribunal Constitucional de comunidades campesinas que presentaban una demanda diciendo el 100% de mi territorio está concesionado a empresas mineras. Entonces el día que las empresas mineras empiecen a explotar, yo desaparezco del mapa. No se puede tener esa duplicidad. No puede haber un terreno que sea de propiedad de una persona que al mismo tiempo sea una concesión minera de otra persona. Eso es una locura, eso genera conflicto. Para que ya no haya explotación ilegal de los recursos, para que ya no haya, digamos, conflicto social permanente, tenemos que terminar con el régimen de concesiones mineras y establecer un régimen de propiedad privada sobre los recursos naturales. El dueño del suelo es el dueño de todos los recursos establecidos en el subsuelo. Esa es una de muchas reformas que requiere la constitución política del Perú, ¿no? También hay reformas en el tema político, también hay reformas de cómo debe escogerse el Congreso, del tema electoral. El Congreso debería renovarse, por ejemplo, por tercios, por mitades, ¿no? Podríamos hablar mucho tiempo de las reformas, estimado Santiago. Acá yo no soy una persona que viene a defender el status quo. Lo que vengo a defender es la institucionalidad. El problema es que un país que todo el rato está haciendo asamblea constituyente es un país donde no se respeta la Constitución, donde la Constitución no es un límite al poder, sino un reflejo del poder, y es un país donde no hay seguridad jurídica y donde el gobierno de turno va siempre a querer tener el poder absoluto a través de una asamblea constituyente. Lucas, algo que no necesariamente saben los espectadores es que tú eres parte del comité consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso, ¿es verdad? Sí, efectivamente. Y ahí De tú hecho, también tienes yo, oportunidad de opinar y plantear reformas, ¿no? O por lo menos... bueno, a nosotros nos piden permanentemente informes de la Comisión de Constitución, que son básicamente opiniones sobre los diferentes proyectos de ley, ¿no?, que se debaten en esa comisión. Entonces, precisamente en este momento estoy redactando un informe sobre un proyecto de ley de la Comisión de Constitución. No es que yo pueda proponer proyectos de ley. No, no, claro, La no eres labor congresista, de pero puedes, nosotros, en tu opinión, puedes dar ideas. la labor de nosotros se circunscribe a opinar a favor o en contra de los proyectos de ley que se presentan, y esta es una labor que se lleva a cabo ad honorem, ¿no? Son muchas horas de trabajo que se otorga ad honorem, sin recibir un centavo, al Congreso como parte de una colaboración, ¿no?, para defender la democracia y el Estado de Derecho en el Perú. Por supuesto, yo creo que en los últimos años, y te agradecemos por esa contribución al Congreso, en los últimos años ha habido en extremo conflictividad en torno a las relaciones de los poderes del Estado. ¿Tú qué has opinado o qué propondrías en ese sentido? ¿Hay que reglamentar mejor la vacancia? ¿Hay que dejarla abierta? La semana pasada Correcto. comentaste que había que dejarla un poco abierta, pero ¿algún límite debe tener o simplemente debe ser completamente abierto a la interpretación? ¿Está bien cerrar el Congreso con solo dos
confianzas denegadas, en la Constitución del 79 eran 3, estás a favor de la bicameralidad. ¿Qué propondrías tú en cuanto al sistema político? A ver, muy interesante, Santiago, gracias por las consultas, ¿no es cierto? Hay varias cosas. Yo creo que el principal problema del sistema político en el Perú en este momento es que el Congreso está desprestigiado. Y el Congreso está desprestigiado porque está fragmentado. Si en el Congreso hay un montón de bancadas y un montón de tránsfugas, nadie se siente identificado en el Congreso y es un poder del Estado débil que le cuesta actuar y que no tiene legitimidad. Para tener un Congreso con menos bancadas, tenemos que cambiar la forma como se escoge el Congreso. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace escogiendo congresistas, ya no en distritos electorales grandes, sino en distritos electorales pequeños. No deberían haber congresistas por regiones, sino que el Perú se debería dividir en 130 distritos uninominales, cada uno de los cuales se escoge a un congresista. No debería haber congresista por Puno, debería haber un congresista por la provincia de San Román, otro por Chucuito. Ahora, la pregunta que me nace de eso es, con una elección de ese tipo, ¿deberían ser las elecciones al mismo tiempo que la de la presidencia de la República? Porque ahí digamos, tiene ventaja el candidato que está en el partido, el candidato presidencial con mayor aprobación, ¿no? Justo a eso voy, Santiago. Si la elección se hace en distritos uninominales, para entrar al Congreso, el partido político tiene que quedar primer puesto en un montón de pequeñas elecciones. Eso significa que el segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, quinto puesto, no tienen nada, solo el primero. Entonces, un sistema con elecciones de distrito uninominal genera un Congreso con muchas menos bancadas. Estados Unidos, ¿por qué tiene bipartidismo? Porque tiene uninominales. Inglaterra, España, ¿por qué tienen bipartidismo? Porque tienen uninominales. ¿Estás seguro? Eso es un debate bien técnico, pero no sé si estoy seguro que es por uninominal. Quizá también puede ser por el sistema de representación de mayorías, ¿no? No, ahí no hay tal cosa como sistema de representación de mayoría. Los uninominales generan congresos con menos fragmentación. Eso está recontra súper estudiado. No, o sea, me refiero, por ejemplo, cuando hay sistemas de representación de mayorías en contraste a los proporcionales, como en Inglaterra. Sí, claro. Eso es justo lo que estoy proponiendo. No debe haber representación proporcional. Debe haber un sistema winner takes all. Eso es lo que yo te estoy planteando, ¿no es cierto? Claro, exacto. Un distrito electoral pequeño que escoge solo un congresista. Y la ventaja que tiene eso es que ahí, en ese sistema, digamos, cada peruano sabe quién es su congresista. Cada uno sabe a quién ir a reclamar, se sabe a quién ir a fiscalizar. En la elección ya no hay cientos de candidatos, sino de repente 5 o 6 candidatos. Los costos de participar en política son menores y la gente se siente representada. Ahora, tu pregunta anterior, que fue muy buena, ¿no? Yo creo que la mitad del Congreso debería escogerse a mitad de periodo presidencial. De tal manera, ¿no es cierto?, que si el presidente lo está haciendo muy mal, el presidente pierde su bancada y se le puede vacar más fácilmente. Si el presidente lo está haciendo muy bien, el presidente fortalece su bancada y ya no lo pueden vacar, ya no lo pueden obstruir. Entonces, tener parte de la elección a mitad de periodo presidencial, lo que ocasiona, lo que permite, es que haya más control del pueblo sobre los políticos. Me preguntabas también sobre la vacancia, perdón que hable mucho, pero hay varias... No, hice varias preguntas juntas. Sí, con relación a la vacancia, yo pienso que de todas maneras tiene que existir vacancia. Si no existiera vacancia, el presidente podría ser ladrón, asesino, violador y nadie podría sacarlo del cargo. Tiene que haber vacancia porque la vacancia es una válvula de escape del sistema constitucional. Y la vacancia no se puede precisar al milímetro. Si nosotros hacemos una lista taxativa de supuestos para la vacancia y si nos olvida un supuesto, podríamos quedarnos con un presidente, digamos... No, es parte de la democracia, que hay un mecanismo contramayoritario también, ¿no? Así es parte de la democracia, eso, ¿no? Yo lo que pienso es que la vacancia por naturaleza es muy ambigua, muy imprecisa, pero ese carácter impreciso, ambiguo, se contrapesa por el alto número de votos que se requiere para aprobarla, ¿no es cierto? Es decir, si fuese ambigua y con mayoría simple, eso ya sería excesivo, pero como es ambigua, hay 2/3 de voto como requisito. Y el otro tema es que yo sí creo que la vacancia debería tener un procedimiento un poco más largo, que debería iniciarse
en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego ir a la comisión permanente y finalmente aprobarse en el pleno, ¿no? Debería tener un procedimiento. Pero en el pleno de diputados y luego de senadores, o solamente en el pleno. Yo sí estoy a favor de la bicameralidad, si esa es la pregunta. Yo creo que la bicameralidad permite tener mejor separación de poderes, porque en la bicameralidad una cámara acusaría y la otra cámara resolvería. Yo creo que la bicameralidad permite que el Congreso ejerza con mayor calidad sus funciones de nombramiento de autoridades. Por ejemplo, un Senado podría perfectamente confirmar los nombramientos de generales, de almirantes, de las Fuerzas Armadas. Podría el Senado confirmar el nombramiento de embajadores también, el nombramiento del jefe de Indecopi. Necesitamos un Congreso que le haga más contrapeso al Poder Ejecutivo. En el Perú tenemos en realidad un hiperpresidencialismo, ¿no? Y por eso el Senado sería muy bueno. También para que no hayan tantos proyectos. Pero un hiperpresidencialismo con ciertas figuras de semipresidencialismo francés, ¿no? Como la censura ministerial, ¿no? Porque en un presidencialismo más clásico, o el modelo de presidencialismo como el estadounidense, no hay censuras a los ministros, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, pero tenemos un presidente, pese a los elementos parlamentarios de nuestro sistema constitucional, tenemos una presidencia con un poder exorbitante. La posibilidad que tiene el presidente para cerrar el Congreso significa que el Poder Ejecutivo siempre tiene la bota en el cuello del Congreso, porque el Poder Ejecutivo puede plantear cuestiones de confianza sobre temas absurdos para buscar la disolución del Congreso. ¿Pero eso ya no lo reglamentó Tudela? Lo ha reglamentado, pero un poquito, ha puesto un parche pequeñito. Lo que dijo Adriana en este proyecto de ley es que no se puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, y eso está muy bien, pero no es suficiente. La verdad, estimado Santiago, yo eliminaría esa figura de la Constitución. Yo la verdad es que eliminaría la figura de la disolución del Congreso, eliminaría la figura de la censura y la figura de la cuestión de confianza. Ya todo eso yo creo que es mejor eliminarlo y transicionar hacia un sistema de poderes más rígidos, presidencialismo puro. Sí, creo que estas instituciones se han vuelto más que nada una fuente de problemas, de poca gobernabilidad en el Perú, y que estaríamos mejor, tendríamos más estabilidad simplemente removiéndolas, ¿no? Y yo sé que va a ser polémico seguro, pero esa es la posición que yo tengo, ¿no? Me dejas la sensación, Lucas, de que quieres distritos uninominales, hacer un proyecto, o por lo menos un proceso de vacancia más largo que inicie en instancias menores, que quieres eliminar ciertas figuras de contrapeso que se han mal utilizado. Me da la impresión que quieres un sistema para el Perú como el americano. Definitivamente, yo soy un gran admirador del sistema americano. Estados Unidos es lo que es, no porque los gringos sean mejores que los peruanos, sino porque ellos tienen un mejor sistema, ¿no? Y ya para completar, yo lo que creo que tiene que haber en el Perú es magistrados del Tribunal Constitucional con un mandato vitalicio, ¿no? Porque los magistrados del TC en el Perú tienen un mandato cortísimo, todo el rato tienen el periodo vencido, y eso les quita estabilidad. Además es una barbaridad que al mismo tiempo se escojan 5 o 6 magistrados del TC, causen una inseguridad jurídica enorme. Entonces los magistrados del TC deberían estar en su cargo de manera indefinida hasta que decidan jubilarse, ¿no? O sea, sería como una Corte Suprema, digamos. Definitivamente, digamos, los países que son estables porque tienen buenas reglas. Si tú a Estados Unidos le pusieras las mismas reglas que el Perú, Estados Unidos sería un país caótico y subdesarrollado como el Perú. Para ir cerrando, Lucas, la conversación. Las reglas del Perú también sería un desafío. Lucas, para ir cerrando ya esta conversación me obliga a hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Crees que el Perú debe ser un país federal? A ver, eso es un poco más difícil porque nosotros en el Perú no tenemos esa tradición, ¿no? Yo creo que para que haya federalismo, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos la tradición del federalismo tiene raíces históricas. La gente en Estados Unidos se identifica más con su estado que con el gobierno federal. Yo creo que en el Perú eso puede ser cierto de algunas regiones, como de repente Arequipa, ¿no?
pero en general yo no estoy tan seguro que sea cierto. Ahí yo tengo más dudas, ¿no? Tengo más dudas, creo que no tenemos esa tradición, pero el federalismo tiene cosas pues interesantes, ¿no? No estoy radicalmente en contra, pero no soy un partidario ferviente, tampoco. Estaría abierto al debate, ¿no? Por supuesto, muchas gracias por venir, Lucas. Estoy seguro de que te volveremos a tener por aquí en el programa en una siguiente ocasión. Definitivamente, Santiago, y por mientras seguimos en la lucha para defender el Estado de Derecho, ¿no? Y la iniciativa de no a la Asamblea Constituyente no es una cosa de un rato, de 5 minutos, sino un esfuerzo de largo aliento, y vamos a estar ahí continuando en este trabajo por la institucionalidad. Quizá debe ir evolucionando y convirtiéndose una campaña, y aquí te quiero dar mi opinión, que no empiece con la palabra no, ¿no? Porque empieza con algo, o sea, entiendo que era importante, pero si va a ser algo de más, una guerra cultural a más largo plazo, que empiece con algo más positivo que la palabra no, quizás, ¿no? Esa es mi pequeña recomendación. Bueno, creo que no a la Asamblea Constituyente es un llamado a la acción más eficaz que decir de repente sí a la reforma política, ¿no? No, por supuesto, lo digo para el futuro, ¿no? Por el momento me parece excelente. Muchas gracias, Lucas. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.